Lo dijimos al principio, habrá mucha Venezuela, mucha alma llanera, mucha linda varinas. Ese es mi favorito. Me gusta. Vamos a seguir, vamos al análisis. Vamos al análisis. Yacel Román, analista de los problemas internacionales, casi de la casa. Alejandro Grisanti, economista, lo hemos tenido muchas veces aquí, problemas internacionales, nacionales, de Venezuela propiamente dicho. Vamos al análisis, a las perspectivas. Me tomo el mando de darle la palabra a Yacel. Comienza tú. Acuérdate, bueno, dele para allá. Claro, yo lo primero que quiero resaltar, y lo han mencionado ustedes en todo momento, estamos hablando de un país con voto automatizado y que un país con semejante modalidad, a 14 horas de que hayan cerrado las urnas, no tengamos ningún dato de ninguna mesa oficial en el país entero. Eso solamente podemos describirlo como una operación dolosa. No hay otra forma de verlo. Entonces, yo sí quiero explicar un poquito a la audiencia que América Latina tiene una gran historia de fraudes que se han detectado de la siguiente manera y con algunos resultados distintos. Por ejemplo, uno que se conoce en República Dominicana es lo que se llamó dislocamiento del padrón. Yo identifico que don Nelson es un votante opositor, por ejemplo, en Paya, en Baní, que es en el interior. Yo de ahí lo saco del padrón, entonces cuando don Nelson llega a votar, le dicen, no, usted vota en Dajabón. Don Nelson no logra votar y de esa manera yo suprimo cuando tenemos una competencia cerrada para que gane el que se encuentra en el poder. Esa es una modalidad. Hay otra que es la alteración de algoritmos que lo hacen no certificable, eso lo hemos visto también en otras ocasiones. Hay uno que es un tanto más burdo, que es la intimidación por la vía armada de votantes opositores, de forma que no lleguen a expresar su voluntad y de esa manera sacan más votos. El que está en el poder no puede decir que fue que le pusieron votos de más, pero hubo una intimidación. Y desde luego está el caso que estamos viendo, que es el más burdo de todos, que es un anuncio sin resultados. ¿Qué ha pasado históricamente en la región? Por ejemplo, en 1994, en República Dominicana, se determinó que 30,000 personas no habían podido votar precisamente por el dislocamiento del padrón. Como la diferencia entre el primer lugar y el segundo era 22,000 votos, eso hacía no certificable la elección y después de un proceso de prácticamente 3 meses, 16 de mayo a 10 de agosto, en el que parecía que el país iba a la guerra civil, se pacta una nueva elección para 1996. En otros casos también, por ejemplo, que fue el de Bolivia, 2019, se detecta igual un proceso que desvió resultados, se anuncian nuevas elecciones, el presidente en ejercicio y candidato reeleccionista dice que no participará, pero la gente prende el país en fuego y lo remueven y sabemos lo que terminó pasando en Bolivia. En casos como por ejemplo el de Panamá, 1989, que hubo elecciones en el verano de Guillermo Andara como candidato civilista contra el candidato militarista de Noriega, igual de manera burda se anunció ganador al candidato del PRD entonces dictatorial. Estados Unidos invade en diciembre, derroca a Noriega que quería escapar a República Dominicana donde vivían sus familiares, pero entonces con la invasión estadounidense se juramenta el presidente Andara en una base militar. Nunca se publicaron los resultados, pero se partió de la premisa de que había ganado en Dara. Eso es imposible en Venezuela por la siguiente razón. Todo lo otro que he mencionado es mayormente imposible, salvo un caso. En Venezuela no hay forma de que una invasión militar haga lo que se hizo en Panamá, porque su geografía significa que entrar significaría quedarse por lo menos 20 años. Así que esa no es una opción en este momento. A diferencia de República Dominicana, donde hubo un proceso de negociación durante 3 meses, no es muy posible en este instante que pase algo similar, porque recordaremos que el liderato dominicano de 1994 tenía mejores relaciones. Incluso si ustedes entran ahora mismo a YouTube y escriben José Francisco Peña Gómez 1994, encontrará que en el acto de firma del Pacto por la Democracia, él lo que se fue en elogios hacia el presidente Balaguer. Eso no va a pasar aquí. Ahora, ¿qué puede pasar si en Venezuela? Hay 2 personas que son las que más incidencia tienen sobre Nicolás Maduro, que son las que más pudieran impulsar que esto cambie, que son Díaz-Canel de Cuba, que no lo va a hacer, y Celso Amorín de Brasil, que ojalá lo haga porque es una influencia positiva sobre Nicolás Maduro. Alejandro Grisanti está con nosotros. Ayer parece que también se trasnochó, por eso le damos las gracias especiales. Alejandro, para los que lo siguen en su cuenta de Twitter, en redes sociales, ha publicado
unos números que yo creo que son interesantes sobre los que le vamos a consultar a continuación, y tiene que ver sobre esos datos que fueron compartidos anoche, que fueron expuestos por el presidente del Consejo Nacional Electoral en las últimas horas. Alejandro, ¿qué está bien y qué está mal de esos resultados desde el punto de vista del dato? ¿Cómo se puede considerar, cómo se puede leer este resultado que habla de 80% de actas escrutadas o contabilizadas por el órgano rector? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Quisiera hacer una acotación porque hay un dominicano también en Caracas hoy que tiene la fuerza y podría tener con su voz las posibilidades de un cambio. Ese es el presidente Leonel Fernández. Él está ahora en Caracas. Él se ha reunido con todas las partes desde que llegó, desde el jueves, miércoles, ha estado allá, y creo que es importante sumar a esa lista de dos personas, tanto a Leonel Fernández como al expresidente Rodríguez Zapatero, que también está allá, que hasta ahora han sido demócratas, eso es importante decirlo, y que esperemos que la democracia sea la que gane en Venezuela y que podamos tener resultados confiables. Con respecto a los resultados que se publicaron ayer, que es bien importante decirlo, el resultado no es irreversible, el resultado no es final. Se habla de una diferencia hasta ahora anunciada. Como bien dijeron, no hay hasta ahora ningún tipo de publicación de datos, de actas. Nos jactamos que tenemos el sistema más moderno del mundo, el más rápido, el que puede hacer las cosas muy bien, pero a 15 horas casi o más de 14 horas de cerradas las mesas, los venezolanos no tenemos los resultados en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia que ellos anunciaron ayer? 700.000 votos. Pero hay 2,5 millones de votos que no han sido contabilizados ni fueron anunciados. ¿Qué pasó con esos votos? Entonces, incluso asumiendo que el resultado que haya dicho ayer el CNE sea cierto, lo cual yo tengo serias dudas, creo que hay un problema de actas, etcétera, que se está desarrollando, pero asumiendo que ese resultado sea cierto, el que anunciaron, bueno, todavía hay 2,5 millones de votos por contar, y por supuesto esos 2,5 millones de votos por contar pueden hacer bien la diferencia entre un candidato y otro. ¿Por qué dijeron esos resultados de esa manera? ¿Por qué no empiezan a las 8 de la noche a empezar a decir, bueno, en un proceso automatizado, bueno, las actas van llegando de manera automática cuando los centros se van cerrando, y a las 8 o 9 de la noche ya teníamos el 70, el 80% de las actas escrutadas, enviadas al CNE, donde eso se puede hacer en un proceso transparente, donde se muestra los votos desde el momento que llegan, y no como ayer, que van acumulando, se va acumulando, empiezan a los testigos a no tener acceso a las actas, empieza el Plan República, las Fuerzas Armadas, no todos, algunos, a sacar los testigos de los centros sin la respectiva acta, a la fuerza. Entonces, bueno, de esa manera tenemos el resultado que estamos teniendo hoy, que no hay nadie que se lo crea. Me gustaría usted, Grisanti, que es conocedor de cómo es el sistema electoral, y este espacio tan amplio de tiempo que se produjo entre el cierre de las votaciones y dar a conocer el resultado, los primeros datos, pero esperaron a tener el 80% de los votos computados para dar eso, porque es así como ocurre, o ya tenían previamente quizás una hora o algún porcentaje de cuando se tenga, por ejemplo, 20%. En República Dominicana se establece, cuando tengamos el 20% o sean las 8 de la noche, damos el primer boletín. Ayer no ocurrió así, todo el mundo estaba esperando y lo dieron pasada las 12 de la noche. Sí, mira, yo creo que es bien importante eso, lo que ocurrió ayer es inédito. Yo creo que es inédito en la historia de Venezuela, yo creo que es bien importante diferenciarlo. En Venezuela han habido muchos de estos procesos de ralentización, de abuso electoral, donde efectivamente te mueven electores, donde hacen una operación morrocoy en los centros donde la oposición es mayoría, entonces los opositores tienen que hacer 3, 4 horas de cola, mientras hay una operación liebre en los centros del madurismo, y ahí entonces fluye más rápido. Todo este tipo de cosas se habían venido haciendo, pero a la hora de cerrado el proceso, y esto es bien importante, ¿okay?, que se produce el cierre de la mesa, que se imprime el acta, una vez impresa el acta, se coteja, como dice María Corina, papelito por papelito, que esa acta refleje los votos que están en la urna electoral,
y entonces de allí se transmite el acta, ¿ok?, al Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que no ocurrió ayer y lo que es un proceso inédito de otras elecciones, incluso bajo el chavismo, bajo el madurismo, que se había dado. Hasta el momento se podían auditar las cajas, se abrían las cajas, se contaban los papelitos, se imprimía el acta, se dejaba que la oposición, el testigo de oposición, se llevara su acta física al centro de votación, los testigos de oposición y por supuesto también el testigo chavista, ¿no? Claro, todos los claro. testigos de todos los candidatos se llevaban su acta para poder cotejarla. Y hubo una elección efectivamente donde se perdió por 250.000 votos, la elección de Enrique con Maduro en el 2013, que con todos los abusos electorales uno dice, mira, esto no refleja la voluntad popular. Aquí claramente la voluntad popular por un chin era hacia Enrique Capriles, pero cuando se contaron los votos favoreció a Maduro. Y yo creo que es importante separar lo que fue el abuso electoral durante todo el día, que ayer también se hizo, que las Fuerzas Armadas estuvieron allí, que estuvieron diferentes instituciones abusando, a la última parte del proceso donde no se cuentan los votos, donde se presentan resultados no auditables, y esto es lo importante. Los venezolanos aceptaríamos cualquier resultado que sea auditable, que corresponda con las actas, que realmente se coteje con los votos que se cuenten, y allí aceptamos todo, porque ese es el juego democrático, y a veces te toca ganar y a veces te toca estar en la oposición. Grisanti, y Yatsel también, el tema de las actas, quizás de la lógica de la electoralidad venezolana, el sistema está blindado en el sentido de que no es posible manipular el proceso de generación del acta. Aquí hubo una elección donde hubo un senador que le llamaron el senador Palito, porque simplemente le ponían un 1 delante del cotejo de cierre del acta. Entonces el resultado final estaba ahí, el 1, y se sumaba a esto, el senador de los Palitos. Pero entonces cuando tú tienes cómo funciona el sistema de la perspectiva del blindaje electoral de la generación, hay 15.000 mesas electorales, no están las actas, tradicionalmente las actas, todo el mundo tendría su acta y los centros de cómputo de cada partido podría predecir y proyectar un resultado. Y en esa línea, estadísticamente, es posible revertir esto si esos son los resultados reales. Y Yatsel, entonces, visto eso, ¿el camino que nos queda sería administrativo o sería político? Mira, lo primero es desde el punto de vista técnico, la manera como debería fluir el sistema electoral es totalmente blindado. Sí lo es. Al final, si el centro electoral tiene una sola mesa, todos esos centros electorales que tienen una mesa, hay que abrir la urna y cotejar papelito a papelito con lo que dice el acta. Y ahí se transfiere y ya tú tienes tu recibo de cuántos votos sacó la oposición y cuánto sacó el gobierno o cada uno de los candidatos en esa acta. Cuando son más de 2, 3, hasta 5 mesas electorales, se abren 2 cajas, más de 5 mesas electorales abres 3 cajas, escogidas de manera aleatoria, que eso también es bien importante. El público que está esa noche ahí escoge, vamos a abrir la mesa 1, 3 y 7. Y eso no lo tiene por qué saber el gobierno. Y esas son las que vas a auditar, porque ciertamente no hace falta abrir todas las cajas desde el punto de vista estadístico. Políticamente lo ideal es abrirlas todas. Claro. Pero el gobierno siempre, en este caso, el oficialismo siempre se negó a abrirlas todas. Lo ideal políticamente es que, bueno, no hay nada que esconder, abramos todas las cajas, tienes miembros de mesa en 7, 8 miembros de mesa en cada una, a todos miembros de mesa, incluso a los chavistas, a los maduristas. Yo he trabajado mucho en mesas electorales y los maduristas decían, ay, qué chévere, vamos a abrir mi caja. No es algo que tengan temor, les gusta la participación, el cotejo, etcétera. Entonces sí es un sistema bastante blindado y por eso estamos todos a las expectativas, por eso la invitación a Leonel Fernández a que se pronuncie, por eso la invitación a Zapatero a que se pronuncie, porque se sabe con las 15.000 actas que tiene en su mano la oposición de que hubo fraude. Y yo creo que no hay que llamarlo de otra manera, de que el resultado que se expone, que expuso ayer el Consejo Nacional Electoral, no compagina con los resultados que tiene la oposición en sus 15.000 actas y que es necesario pronunciarlo. A lo mejor hablaron de este hackeo como una puerta de salida, como una puerta de negociación, pero a mí me queda totalmente claro que la transición arrancó anoche en Venezuela, que tenemos que ir a un proceso de negociación, y bueno, aquí me estoy adelantando a la parte política, que tenemos también un experto para que
para que la comente. Además, ¿cuáles otros observadores que puedan pronunciarse? Porque hasta ahora no hemos conocido la posición de los observadores del proceso, que usted menciona mucho a Leonel Fernández y Rodríguez Zapatero, pero ¿cuáles otros, especialmente organismos, están allá observando que puedan dar una respuesta a las inquietudes que tiene la oposición? Organismos no hay casi ninguno, hay que resaltar eso. Hay 600, que es lo que ellos mencionan, de acompañantes, veedores, observadores, pero fueron los que quiso seleccionar el régimen que le dio la gana. Porque, por ejemplo, está el centro Carter. sí, el centro ¿Y la Carter OEA no específicamente, está allá? No está la la OEA OEA. no, Unión Europea no, que estaba en el acuerdo Ni de OEA ni Barbados. Unión Europea. Pero sí quiero explicar eso un poquito. Yo he estado en 37 elecciones en 24 países con el Centro Carter, con la OEA, con la Unión Europea, Y con creo la que te votaron de una. de Venezuela en 2015. Específicamente por eso, aunque recibí la invitación ahora en 2024, decidí no exponerme a otra A que te volvieran a expulsión, votar. Porque 45 integrantes de la misión con la que yo hubiese ido de haberlo aceptado, los expulsaron a todos. Gente ahí de todas las ideologías posibles, porque incluía a la alcaldesa, ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que es progresista, antiuribista y demás. Pero sí quiero explicar, ¿y por qué hablamos mucho de Leonel Fernández o de Celso Amorín dentro de una misión que incluye más gente? Porque son los más moderados. Incluso vamos lo siguiente. Con Ernesto Samper, expresidente de Colombia, el doctor Fernández se reunió con todos los candidatos, menos en el caso de Edmundo González, que ahí fue Leonel Fernández solo. Eso yo lo veo como más positivo que negativo, porque incluso había algunas personas y me quisieron meter en el mismo saco a mí, pues yo no lo digo de la siguiente forma, decían como que Leonel Fernández ir hacia allá era irle a aplaudir al chavismo. Yo decía, Leonel Fernández con su sentido de historia, con la manera que él se toma tan en serio a sí mismo, yo no lo veía a él como aplaudidor. Y por eso, vean la foto, es solamente Leonel Fernández con Edmundo González. Ajá. Eso, por lo menos en mi deseo, apuntaría a que si definitivamente estas personas que manejan información privilegiada, Celso Amorín y Leonel Fernández estando en el terreno, ellos pudieran jugar algún tipo de rol. Ahora, ¿por qué no lo puse en la misma conversación con Celso Amorín? Porque el ex canciller de Luis Ignacio Lula da Silva tiene una incidencia mayor sobre lo que pudiera hacer Nicolás Maduro. Yo sí creo que Leonel Fernández, si de nuevo vuelve y toma en serio lo que es el prestigio internacional que él se ha ganado en otros momentos, aunque no incida sobre Nicolás Maduro, yo esperaría que utilice esa información privilegiada para en el momento que lo considere preciso dejar saber que esta no es una elección verificable, como ha sucedido en otras ocasiones. Yo sí quería mencionar de nuevo. Por ejemplo, al año 2000, cuando Alberto Fujimori quiso prolongarse en el poder, recordaremos que el entonces canciller Eduardo Latorre, de República Dominicana, fue quien presidiendo la sesión del Consejo Permanente de la OEA, gobierno de Leonel Fernández, dijo, esta no es una elección certificable. En 1990 fue Jimmy Carter, como jefe de misión del Centro Carter en Nicaragua, que reunido en privado con Daniel Ortega, le dijo, presidente, tiene que entregar. Así que yo sí veo positivo que haya gente moderada ahí. Ahora, Nicolás Maduro ha mostrado ser más recalcitrante que Alberto Fujimori, ha mostrado ser más recalcitrante que el Ortega del 90, no así el Ortega del 2024. Por eso yo pongo que solamente Díaz-Canel en Cuba o Celso Amorín de Brasil pudieran jugar un rol. Yacer, te voy a hacer la pregunta a ti porque tengo un par de ejemplos dominicanos. Claro. Aquí yo hablaba de que ojalá no aparezca quien trate de imponer a los venezolanos una salida extranjera. ¿Qué es lo que es una salida extranjera? Que la oposición venezolana no tenga una consigna, no tenga una propuesta, no tenga un camino, sino que le hicieron un fraude y ya. ¿Qué planteo yo? Tú mencionas Nicaragua en el 90, yo estuve en el 90 en Nicaragua. Muy bien. Pero tuve también en las elecciones de aquí, muy cerca. Jimmy Carter, que también aquí, produjo un acuerdo político. Habló con Balaguer, habló con Bosch, acuérdense que fue el fraude colosal del PLD, y se inventaron una fórmula, un formulario 6, y se hizo un cotejo de actas. Y no se encontró irregularidad en las actas. Me acuerdo que solo había una acta alterada de la romana, que decía 50 votos y le pusieron un cerito, pero hubo un acuerdo político. Entonces yo creo que debe haber algún tipo de acuerdo en Venezuela. Los dominicanos, y por eso hablo contigo, Yacer, tenían una consigna y un camino en el 63, retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Se podían, vamos a hacer un gobierno, retorno a la constitución del 63 sin elecciones. Entonces yo digo, la oposición venezolana debe tener una consigna, debe tener una meta clara en este momento. ¿Cuál puede ser? La negociación, el cotejo de acta o lo que sea. Te pregunto, Yacer, a propósito del camino. Bueno, el hackeo pudo hacerlo también el madurismo, porque siempre el que altera
es el que gana, el que quiere ganar. No, una gente no altera para perder y después alegar que le hicieron fraude. Pero bien, se dice que a las 3 es la vencida. Leopoldo López, Capriles, Guaidó y ahora María Corina. ¿Cuál debe ser ahora la negociación, la fórmula, el camino ahora? Sí. Independientemente de que se hizo fraude, no, debe haber la cabeza fría y hay una propuesta política. Sí, como pero lo lo hizo aquí Michael Scott en el 94. Los Michael. dardos partos. El dardo de los partos, Lo que iba sí. saliendo. Sí, pero eso para otro momento. De hecho, estoy escribiendo un libro con todos los cables desclasificados de la embajada estadounidense de 1969 a 1993, que incluye buena parte de eso. Para la audiencia, un poco lo que menciona don Nelson, en cuestión de 5 semanas, entre abril y mayo de 1990, Jimmy Carter estuvo en las elecciones en Nicaragua, donde en privado le dijo a Daniel Ortega, presidente, tiene que entregar, porque todos los datos apuntaban a una victoria aplastante de la primera mujer electa presidente en la historia de América Latina, Violeta Barrios de Chamorro. Cuando vino a República Dominicana, invitado por el profesor Juan Bosch, se le pidió precisamente que cotejara el Centro Carter la data disponible y eso apuntó a que no había irregularidades que cambiaban el resultado de un lado a otro, independientemente de que se habló de fraude colosal, de que se vaya ya, protestas durante 2 años, pero finalmente se les reconoció el triunfo al candidato reeleccionista. En ese momento al PLD no le gustó que el PRD, antes que el Partido Reformista se declarara ganador, ya el PRD estaba proclamando a Balaguer ganador, pero eso es algo para otro momento. ¿Cuál es el camino en este contexto? La oposición ha sido bastante clara, María Corina ha sido bastante clara, Edmundo González ha sido bastante claro. Ellos tienen en su posesión lo que apunta a una victoria aplastante validada por las actas, que son 15.000 que tienen. Ahora, como bien mencionó el señor Grisanti, como están hablando muchos ahora que quizá se peca de optimista, pero desde luego hay que aspirar a lo mejor, se puede pensar que todo este tema de hablar de un hackeo pudiera ser ya el inicio de una transición para una negociación en una posición de mayor fortaleza. ¿A qué me refiero con una posición de mayor fortaleza? Incluso tomando en cuenta que la mayoría de gobernaciones la tiene el chavismo. La práctica totalidad del Parlamento lo tiene el chavismo. La mayoría de alcaldías lo tiene el chavismo y todo eso lo tiene hasta enero del año 2026. Así que ya estaban en una posición de poder tener el poder compartido. Pero si de esta manera ellos se presentan como que, bueno, ganamos, pero hubo un hackeo, sentémonos, repitamos elecciones, nosotros nos entregamos tal cosa, miren que solamente 80% es muchísimo, pero 20% puede variar el resultado, como preguntaba Federico. De esa manera pudieran dársele más, vamos a decir, privilegios al chavismo. Esa es una posición pragmática, es una posición, quizá, vuelvo y repito, excesivamente optimista, pero es lo que algunos esperan, de que esto, más que un intento de quedarse, sea un intento de viabilizar una salida en mejor posición para quienes están incluso imputados en la Corte Penal Internacional. Escúcheme, compañero. Santi, Blinken plantea la tabulación detallada de los votos para garantizar transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué es eso? ¿Eso es lo mismo que estamos hablando? Eso es publicar las actas mesa por mesa, en dónde se dieron y cómo se dieron. Pero quiero hacer un inciso, porque a lo mejor nos parecemos en los 90 más a este proceso, puede parecer más al de Nicaragua que al que ustedes estuvieron acá. Aquí la oposición ganó en casi y prácticamente todos los estados. Esta imagen de que los centros de clase media eran de oposición y que los centros populares eran del chavismo, eso se acabó ayer. Eso es lo que le sorprende al régimen ayer. En el 23 de enero, la parroquia 23 de enero, donde yacen los restos de Hugo Chávez Frías, allí ganó la oposición. En los lugares más lejanos, entre más lejos de Caracas, la rabia que tiene la gente, el desconfort, el desconocimiento que tiene la gente y las ganas de cambio que tiene la gente son aún mayores. Entre más lejos está de Caracas. ¿Por qué? Porque a esa gente le apagaron la luz para que Caracas pudiera estar encendida. A esa gente no le llega agua para que a Caracas le pueda llegar un chorrito de agua. A esa gente está sin ningún tipo de servicio público, ningún tipo de capacidad de trabajo, ofertas económicas, etcétera. Entonces, esa es la gente que está más brava y que votó mayoritariamente, entre más lejos, más pobres, votaron también mayoritariamente por Edmundo en este caso y por el cambio. Y por eso es que creo que el proceso es distinto. Si te sientas con 5.000 actas, con 12.000 actas, etcétera,
de cualquiera de las maneras que tengas, vas a tener un triunfo abrumador de la oposición y hay que ver ahorita cómo salimos de este entuerto. Yo quiero preguntarle sobre el escenario pre-conteo oficial del CNE y lo que vimos. Cuando veíamos algunas encuestas, sondeos, ojo, estoy hablando de encuestas con mucha credibilidad, con gente que, al igual que el presidente Fernández, se está jugando su credibilidad con este proceso, y que hablaban de 20, 30 puntos de diferencia de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Cuando la encuesta está cerradita, hay algunos analistas políticos que se dicen, bueno, ese gap se puede rebanar, se pueden hacer algunas estrategias, pero ¿cómo se rebana electoralmente 20, 30%, que era lo que apuntaban las encuestas más serias que se tenían sobre la mesa? Eso es algo que yo quiero que ustedes me ayuden a comprender, porque evidentemente la sorpresa es mayúscula, y por eso hoy Gabriel Boric le dice a Nicolás Maduro, esos resultados no se los cree nadie. Sí, ahí no hay forma, y más aún cuando no se maneja información en tiempo real. Porque, por ejemplo, Brasil es un país gigantesco, es el más grande de toda América Latina, y con el voto electrónico que tienen, que se va actualizando en tiempo real, uno ve que comienzan los conteos y como primero son del sur, que es la zona más próspera de Brasil, que generalmente es contrario al Partido de los Trabajadores, arranca ganando Jair Bolsonaro. Pero cuando comienzan a entrar y la gente lo va viendo, o sea, tú no tienes que ser ni siquiera observador. Aquí sentado en República Dominicana, en la página del TCE brasileño, tú veías, bueno, comenzaron a entrar los votos del norte, que es una zona más proclive a Lula, y tú comienzas a ver que se cierra la brecha, se cierra la brecha, se cierra la brecha, y finalmente sale ganando Lula da Silva. Claro, hay personas que cuestionaron ese resultado, pero tú veías en tiempo real de dónde están saliendo los votos, cómo está llegando esto, y la mayoría entonces avaló a Lula da Silva. Eso no quiere decir que todo el mundo lo aceptó, pero por lo menos se podía creer. Ahora, cuando se está viendo una victoria tan amplia de un candidato y de repente entonces el órgano electoral solamente dice, este otro ganó, pero tú no tienes, y yo quiero enfatizarlo lo más posible, a lo mejor mientras estamos hablando aquí, y no creo, a lo mejor mientras estamos hablando aquí comenzaron a publicar datos regionales y demás, eso pudiera decir, bueno, mira, yo no quería que ganara este, pero esto apunta a ello, entonces a mí hay que enseñarme información más veraz para yo poder pronunciarme. ¿Qué es lo que están diciendo? Hablemos en la comunidad internacional, porque ahora se ha dividido en un bloque mayoritario subdividido y un bloque minoritario en lo que es la región. ¿Cuál es el bloque mayoritario subdividido? Bueno, el que no reconoce el resultado, pero de la siguiente manera. Hay quienes dicen, esto es un fraude burdo, como lo dijo, por ejemplo, Gabriel Boric de la centroizquierda, que nadie puede poner en duda sus credenciales izquierdistas. Y también entonces, por ejemplo, lo ha dicho Luis Lacalle Pou de Uruguay. Y hay otros que dicen, mira, esto no es creíble, pero no dicen fraude. Por ejemplo, el presidente también progresista de Guatemala dice, yo no puedo creer ningún resultado donde no haya actas. No dice hubo fraude, sino dice, si no hay actas, yo no puedo hablar. En el caso del ministro de Relaciones Exteriores de España, igual, dice, yo no puedo hablar de ningún resultado sin actas. Colombia, casi que pidiéndole perdón al chavismo, vimos la declaración del gobierno diciendo, bueno, ojalá haya actas, porque de lo contrario esto es un poquito complejo y lo que hay es que pensar en el pueblo, etcétera, etcétera, pero no celebró al chavismo. Ahora, ¿cuáles sí han pronunciado a favor del chavismo? Son, desde luego, los habituales sospechosos. Cuba, Nicaragua y Honduras. Honduras que no es dictatorial a lo interno, y Bolivia. pero sí Bolivia, a pesar de que eso es un choque interno. Quiero explicarlo. En Bolivia, a pesar de que quizás el corazoncito del presidente Arce sería más cercano a Nicolás Maduro, su corazoncito es más cercano al de Evo Morales, que es su principal opositor. Entonces, más o menos eso está sucediendo. Sí, 30 segundos, porque ya quisimos para referencia. Que Alejandro me ayude a entender lo del rebanado. Es que no hay forma de explicarlo técnicamente. Yo siempre trato de darle el beneficio de la duda a cómo puede esto haber sucedido. Claro. Yo siempre parto de la premisa, bueno, mira, esto puede ser trampa, pero pudiera ser esto otro. Aquí no hay forma. No hay forma. Pero sí quiero explicar un poquito el caso de Michael Skoll de 1994 y por qué la diferencia con Nicaragua en 1990. En medio de todo el choque gigantesco, que parecía que iba a haber una guerra civil en República Dominicana, el subsecretario de Estado americano para el hemisferio occidental, Michael Skoll, tuvo una reunión con el presidente Balaguer a inicios de agosto del 94. En esa reunión estuvieron hablando sobre muchísimos temas. Y cuando ya se había terminado la reunión y se para Michael Skoll y va saliendo con Balaguer por la puerta, Michael Skoll le pregunta, ¿cuál sería la vía constitucional para un gobierno de transición en República Dominicana? Dejándole saber que Washington estaba listo para cualquier medida. ¿Qué es el tema de los dardos partos?
Entonces, cuando el doctor Balaguer en una rueda de prensa le preguntan 2 días después sobre la reunión, él dice que le lanzó el dardo de los partos. ¿Qué es el dardo de los partos? Los persas en la antigüedad tenían una práctica en que estamos en la guerra, pero entonces me voy retirando. Tú piensas, bueno, ya yo gané, déjame yo desmovilizarme, pero en ese momento que tú te volteas, porque piensas que yo me estoy yendo, ahí es que te lanzo el dardo. Coincidencialmente, yo estuve con Michael Skoll hace 2 meses en Washington y le pregunté sobre ese episodio. Él dijo que tuvo que buscar una enciclopedia para entender de qué era que se estaba hablando. Alejandro, tipo de ¿cómo, departamento de cómo se Estado y no explica? sabía. ¿Cómo puede explicar técnicamente el gobierno de Maduro que todas las encuestas, sondeos, etcétera, hablaban de una diferencia abismal? Y lo que se tiene además en esas actas que hemos visto es abismal. Estamos hablando de un margen de 30 puntos. ¿Cómo se explica este resultado en el que Maduro superaría en 5 puntos o 6 puntos a de la información que yo tengo, el margen de las encuestas se tradujo más amplio. en la parte de votos más amplio. Sí. Es decir, la avalancha de votos que hubo fue mayor a lo que pronosticaban las encuestas, que después de toda esa rebanadora, y voy a explicar una que por cierto no habíamos dicho, después de esa rebanadora, el cierre de ayer que maneja la oposición, que ganó por más de 30 puntos, que más que duplicó al chavismo en lo que se publica en las actas, y esto es importante decirlo. ¿Qué tipo de rebanadoras hace el chavismo? Voy a hacer unos casos puntuales de ayer. Voto asistido. Ah, usted quiere ser militar, o usted quiere ser policía del régimen, usted quiere su título. Bueno, me da su cédula y mira, acompáñalo a votar. Tiene que ir con una persona a votar para que la persona se cerciore que votó por el chavismo. Okay. Y ayer en la escuela de policía de Katia, de la Policía Nacional, sí, los policías dijeron no, yo quiero votar, mi voto es secreto, y se alzaron contra el director de allí y tuvieron una tangana los estudiantes de policía en este centro porque querían votar de manera secreta. Y eso es un proceso inédito. La policía pidiéndole al régimen: nosotros queremos que el voto sea secreto, y lo lograron hacer. Y eso es bien importante porque de ese tipo de cosas y de ese tipo de ejemplos ayer se dieron. Pero brevemente, la legislación electoral, ¿qué plantea en materia de voto asistido? Porque la de aquí, un voto asistido, tú tienes unas condiciones previas evidentes de Mira, discapacidad. hay dos abusos, hay dos abusos. Si tú eres vidente, si tú no puedes ver, etcétera, tú puedes decirle a una persona de tu confianza que te acompañe a votar, porque tú no puedes votar por tu propio medio. Tú le dices a la persona, etcétera. Ahora, de esa cuestión, para respetar el voto de personas con diferente capacidad, se apoya el chavismo para abusar. Entonces, tú eres empleado público, necesitas voto asistido. Tú eres militar, necesitas voto asistido. Tú quieres una violación absoluta a la ley. Tú quieres That's cesta it. CLAP, tú quieres tu cajita de alimentos, Sí, claro. tú tienes voto asistido. Y así es lo que hicieron. Entonces, es el abuso que sale de una prerrogativa que tiene que existir para los discapacitados. ¿Cuál es la segunda que hacen? Que suena muy democrática. Otra rebanadora. Mientras haya, en esta parte es para incrementar, mientras haya, tengamos electores en la fila, entonces el centro no puede cerrar. Bueno, eso suena súper bien, pero si hay electores en la fila, ¿cómo vamos a trancar el centro a las 6 de la tarde? Cada quien tiene su derecho a expresarse, pero ¿qué es lo que pasa? Los militares, que pueden, por ejemplo, votar en cualquier centro, empiezan con un camioncito, y eso lo hemos visto en elecciones anteriores. Eso no es que pasó solamente ayer. A los militares ponen un escuadrón de 100, 200 militares y los van trasladando de centro en centro, donde pueden volver a votar y volver a votar y volver a votar. Entonces, ¿qué ha pedido la oposición? Mira, si no hay electores, cierren el centro. Y hay 10.000 imágenes de los testigos de oposición enseñando el centro, donde ya no hay colas, donde ya no hay filas, y que por favor cerraran los centros. Pero de nuevo, y quiero volver a resaltar, con todo ese abuso electoral que hizo el gobierno, la voluntad de cambio que tenía ayer Venezuela y los venezolanos, por supuesto los 5 millones que estamos fuera con derecho a votar, que quisiéramos votar y no pudimos votar, y yo tengo aquí una anécdota grande con respecto a la embajada aquí en República Dominicana. Aquí en República Dominicana a un amigo le pidieron residencia permanente, pasaporte que estuviera vigente y actualizado, cédula de identidad que solo se saca en Venezuela, tenía que estar vigente, no podía estar, ¿cómo se llama? Vencida. Le pidieron recibos de luz, de servicios públicos de su casa, y cuando al final, después de ir varias veces al consulado, a la embajada, con todos los papeles que le pedían, le dijeron: bueno, danos una constancia de la Junta de Condominio que usted vive allí.
Señor, yo vivo en una casa, no tengo junta de condominio. No importa, una constancia de la junta de condominio que usted vive allí. Entonces dice, bueno, ya entendí, pues. Aquí no se puede votar a pesar de que sea... Perdón el inciso, incluso yo tengo reporte, Alejandro, porque ayer estuvimos ahí en el consulado de Venezuela en República Dominicana, de personas que hicieron todo el trámite y que después de que terminaron el trámite se revisaron en la página del Consejo Nacional Electoral y efectivamente habían cambiado su centro para votar en República Dominicana. Cuando llegaron ayer a votar no aparecían en la lista. O sea, ahí hubo también un proceso irregular. Y las cifras son abrumadoras. 120.000 venezolanos, que le damos las gracias a República Dominicana por darnos el lujo de poder acompañarlos y hacer vida con ustedes, y apenas 650 votan. Estamos hablando casi de uno por cada 200 venezolanos que esté aquí, que le han permitido el derecho a votar, y los otros 199 no pueden votar. Finalmente, de mi parte, yo retomo lo que decía, debe haber un camino, debe haber una consigna. Yo creo que es el recuento de las actas, incluso algo que le conviene a Maduro, porque eso sería lo único que podía legitimar su triunfo. Claro. Entonces debe haber una salida política. Inteligentemente la oposición debe tratar de buscar algún tipo de camino, porque entre los muchos dominios que tiene el chavismo, que señalaba Yacel, está que tienen 25 años ahí en el poder. Usted sabe lo que se consolida, una estructura en el poder con 25 años. Entonces yo creo que debe, o tabulación, o reconteo de actas, pero debe aceptar el chavismo, creo que le conviene en esta ocasión, una salida clara de que sea el recuento de actas, de lo que sea, y que todos los participantes, que es otra cosa, en el caso también de la plataforma unitaria, que se comprometan a respetar lo que se acuerde ahí, lo que salga de ahí. Eso es fundamental, porque no puede salir la plataforma unitaria como hicieron, que no firmaron con la Comisión Nacional Electoral cuando convocó ahora, porque no creían en eso. Entonces, vamos a recontar, pero ustedes se comprometen a aceptar lo que resulte. Yo creo que esa es una salida política en este momento. Solo que cada segundo que pase y no se revele ninguna acta, entonces hace más difícil que lo que de ahí salga pueda ser verificable, porque de nuevo, en los procesos electorales democráticos se va a ganar o se va a perder. La clave es cómo se maneja el proceso de forma auditable que permita que ese resultado sea creíble por lo menos por una mayoría. Pero yo sí quería aprovechar porque me imagino que buena parte en la audiencia y me imagino que buena parte de nuestros anfitriones escuchando al señor Grisanti hablando de algunas de las prácticas que se han aplicado sintieron que era un déjà vu. Porque ¿qué fue lo que él acabó de mencionar? Por ejemplo, que siguieron votando horas después del cierre de urnas. ¿De qué él habló? De que había camiones ahí afuera después del cierre de urnas. ¿De qué él habló? De voto asistido manipulado. ¿Todo esto le suena familiar? Fue precisamente lo que el doctor Leonel Fernández en el año 2019 acusó que se le había hecho en su contra en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana cuando renunció del partido que él presidía. Entonces, yo espero que esto, aunque no lo esté viendo en vivo porque está en Caracas, pero que esto lo vea el doctor Fernández, a quien yo siempre le he dicho, mi voto nunca lo ha tenido y probablemente nunca lo tendrá. Lo que siempre ha tenido es mi admiración y respeto. Si usted toma en serio su aval como demócrata, si usted toma en serio su prestigio como persona de consenso, no se preste al aval de algo que está haciendo un fraude burdo. Eso no quiere decir que salga a banderear en una patana y demás, sino que utilice su presencia moderada para que Venezuela pueda salir en paz. Y si usted consideró que en el 2019 se le abusó y que fue lo que llevó a su salida de aquel partido, no permita que eso lleve entonces a la salida de más millones de venezolanos de la tierra donde quieren vivir. Bien, una salida que tenga un camino claro, una consigna. Esa última parte fue que Maduro dijo el remate. Ay, sí, de que bueno, la operación remate mal hecha. Yo quiero meter también de nuevo al expresidente Zapatero. Creo también que es una persona demócrata, creo también que es una persona que puede influir en el resultado, en la cabeza de Nicolás Maduro. Es una persona que ha venido acompañando este proceso, pero aquí no se trata de quiénes somos de derecha y quiénes son de izquierda. Eso no tiene nada que ver. Aquí se trata de quiénes son demócratas y respetan la democracia y respetan la voluntad popular y quienes no. Y esperamos que tanto Leonel Fernández como Rodríguez Zapatero se pongan del lado de la democracia y busquen soluciones al problema que acabó de introducir el Gracias a Yacel Román, Alejandro Grisanti. Recuerden que esto es en caliente.
proceso en curso, hay muchos hechos, hay muchos cabos sueltos. Incertidumbre en Venezuela. Pero Me gustó eso. ese es el título del periódico hoy. Sí, me gustó. Muchas gracias, señora. Muchas gracias a ustedes.